Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar en nombre mío y en nombre de mi compañera Anne-Sophie Peters eh, la presentación que tiene por título Separio de bacterias en REDCap. Como antecedente muy importante, considerar que la aparición y la diseminación de microorganismos multiresistentes se ha convertido en una amenaza para la salud pública mundial, lo que ha conllevado a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en comparación con bacterias que son sensibles. Lamentablemente, la comprensión no solo de la resistencia antimicrobiana, sino de las bacterias multiresistentes en Chile y en general en todas las regiones en desarrollo es muy limitada, lo que nos obliga a tomar datos internacionales. Considerando esta carencia de información, se creó el Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Bacteriana, MicrobeArt, que busca mejorar el conocimiento de la resistencia antimicrobiana y de las bacterias multiresistentes a través de la articulación de una red de laboratorios representativos de hospitales de todo Chile, en donde vamos a recolectar bacterias multiresistentes bajo estándares internacionales y estas bacterias van a estar disponibles para toda la comunidad científica. ¿Cuáles son los centros que hacen parte de la red de laboratorios del Núcleo Milenio? Están en 7 de las 16 regiones de todo Chile. En el norte tenemos el Hospital de Iquique de Antofagasta, en la región metropolitana 6 hospitales, el Hospital Padre Hurtado, el Hospital de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, el Hospital La Florida, la Clínica Alemana de Santiago y el Hospital de Ipreca. En el sur, el Hospital de Talca, de Temuco, Puerto Montt y finalmente el Hospital de Punta Arenas. ¿Cuáles son las bacterias que recolectamos? Son bacterias que han sido consideradas prioritarias para la investigación de nuevos antibióticos según la Organización Mundial de la Salud. Estas bacterias hacen parte de la prioridad crítica y de la prioridad elevada. En la prioridad crítica tenemos bacilos gram negativos, específicamente Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémico, y enterobacterales resistentes a carbapenémicos, productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Y en la prioridad elevada, cocáceas gram positivas, específicamente Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Enterococo resistente a vancomicina. Todas estas bacterias de interés provienen de pacientes hospitalizados y de muestras clínicamente significativas. Entonces, ¿cómo se da la recolección? La recolección se da en 2 lugares físicos. Primero, en el hospital de origen. Entonces, cuando hay un paciente al que se le aísla una bacteria resistente de nuestro interés, inmediatamente esa bacteria se guarda en cada uno de los hospitales y además de eso se imprime el informe de esta bacteria que pertenece a un paciente, pero esos informes son desidentificados porque no recolectamos información de los pacientes. Se registra cada una de esas bacterias en REDCap, que es específico de cada hospital, y las bacterias se mandan al segundo lugar físico en donde se lleva a cabo todo el biorepositorio, que es en el laboratorio de Microbe, ubicado en la Universidad del Desarrollo. Entonces, lo primero es que nosotros recibimos las bacterias, verificamos que los cultivos estén puros y registramos todo lo que nos llegue en un REDCap, en una cuenta de nosotros, que es el informe que les voy a mostrar con posterioridad. Finalmente confirmamos la identificación y la caracterización fenotípica y en este momento las bacterias hacen parte del biorepositorio. Posteriormente realizamos una caracterización genotípica de esa resistencia. Entonces aquí tenemos un vistazo general del formulario inicial de nuestro separio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cada una de las bacterias que nosotros recibimos van a ser registradas en el REDCap y van a obtener un código único que nosotros denominamos SSL. Otro de la información que se registraba en este formulario inicial es la caja, que en el fondo es la ubicación de cada una de estas cepas, el centro de origen, el código del centro de origen, el género y la especie.
Este formulario inicial tuvo dos modificaciones importantes. La primera de ellas fue la ubicación de las cajas, la ubicación de las cepas. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de las cepas se guarda en unos frascos pequeños en un freezer a menos 80 grados y esos frasquitos se guardan a su vez en unas cajas que tienen 81 lugares. Entonces, esa ecuación para calcular la ubicación específica de cada bacteria partía no en 1, sino en 0. Entonces, teníamos dificultades para guardar en especial la última cepa que hace parte de una caja. Entonces se cambió ese cálculo y la otra modificación que hicimos es el de género y especie. Como la base de datos de género y la especie. Aquí tienen una extracción parcial de la base de datos que utilizábamos, que era la del SNOMED, y específicamente para una bacteria muy conocida que es E. coli. Hay muchos tipos de E. coli, entonces si nosotros solamente queríamos poner E. coli, porque no habíamos hecho ningún estudio adicional, se demoraba muchísimo. Entonces actualmente tenemos una base de datos de género y especie acotada a las cepas de interés. Este formulario inicial, tal como les dije, tuvo estas dos modificaciones y además de eso hicimos 4 adiciones importantes y robustas. La primera de ellas es la caracterización fenotípica. Entonces, en esta caracterización lo que hacemos es una prueba de susceptibilidad, específicamente un Kirby-Bauer. Entonces, dependiendo del microorganismo de interés, se despliega un listado de antibióticos y nosotros podemos registrar si la bacteria es sensible o resistente a esa lista de antibióticos. Y finalmente, si esa bacteria es resistente a 3 o más familias de antibióticos, podemos registrar que esa bacteria es multidrogoresistente. Entonces, la segunda edición que realizamos es la caracterización molecular. La caracterización molecular son estudios adicionales y se basan fundamentalmente en la técnica de PCR. Y esa caracterización, en este caso, en este ejemplo en particular, es para un enterobacterial. Entonces, nosotros podemos registrar, por un lado, la resistencia a carbapenémicos, la caracterización molecular de la resistencia a carbapenémicos y PCRs, el resultado de PCRs para cepas que codifican genes BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Y finalmente también podemos adicionar o registrar en esta parte del formulario la susceptibilidad a nuevos agentes antimicrobianos. La tercera edición se hace en paralelo y tiene que ver con epidemiología molecular. Y básicamente estamos hablando de test moleculares, sea un PFG, un MLST o una secuenciación que nos permitan saber si cepas de una misma especie están o no relacionadas genéticamente y a partir de eso establecer medidas de control en el hospital. Entonces esa es otra información que nuestro REDCap nos permite almacenar. Y finalmente, y no menos importante, la cuarta edición es si las cepas pertenecen o no a un estudio. Con el pasar del tiempo, cada vez el laboratorio tiene muchos más proyectos, entonces es necesario establecer específicamente a qué proyecto pertenece una cepa en particular. Es importante mencionar que también en este tiempo muchos de estos proyectos no solamente tienen cepas, sino también tienen datos clínicos. Entonces existe una base de datos paralela de toda la información relacionada a los datos clínicos de estudios en particular. Y importante destacar que la forma de conectar el REDCap de los datos clínicos con el REDCap del cepario es a través del código SSL de las bacterias. Finalmente, como comentarios generales, ha sido muy beneficioso, específicamente para un laboratorio de investigación como nosotros, tener un registro en REDCap. Podríamos, a muy término general, resumir los beneficios. Primero, que el registro, tanto de las bacterias como de los análisis posteriores, es muy confiable. Además de eso, que el almacenamiento y sobre todo el acceso a las bacterias es muy cómodo y fácil. Tal como les comentaba, son tubitos pequeños que están guardados en un freezer a menos 80 grados, entonces a medida que va creciendo el número de cepas, se hace cada vez más importante uno saber fácilmente dónde está la bacteria de interés.
Y otro de los beneficios es que la extracción de todos los datos que se registran en el REDCap es compatible con diferentes software. Y eso facilita mucho que nosotros podamos compartir la información con toda la comunidad científica, que es el objetivo del biorepositorio, uno de los objetivos del biorepositorio. Y finalmente, como sugerencia, para nosotros sería muy valioso poder contar con reportes de registros específicos. Es decir, que no sea que yo no tenga la necesidad de bajar un informe completo de unas bacterias en particular, sino que yo antes y eliminar las que no necesito y quedarme solamente con eso, con unos SSL específicos, sino que desde un principio yo los pueda seleccionar y de ahí bajar descargar el documento. Y ya, finalmente agradecer a todos los centros que hacen parte de la red, que sin ellos, en definitiva, sería muy difícil tener un biorepositorio.